Bueno, y así como hicimos el ejercicio de la barra doblemente empotrada a través de una plantilla de cálculo en Excel y nos dio los resultados que el enunciado que está acá nos lo solicita, como las fuerzas de reacción en ambos extremos, los desplazamientos de la barra en los puntos de aplicación de la fuerza, los esfuerzos axiales en cada segmento de la barra. Ahora vamos a repetir el mismo experimento, pero usando SolidWorks Simulation, para que veamos que existe en efecto una correspondencia entre los cálculos analíticos y los cálculos numéricos de una simulación. Entonces, aquí tenemos la barra que fue tratada en el ejercicio analítico. Podemos observar que las dimensiones son exactamente las mismas: 125 de largo, 25 de diámetro para el primer segmento. El segundo segmento tiene 90 y acá tenemos unos 18 de diámetro, mientras que el tercer segmento es de 160 de largo y 32 de diámetro, ¿sí? Hay que recordar que esto está hecho, esta es una barra entera, pero no está completamente unida, o digamos, sí está unida, pero no es un único sólido. Esto en términos de CAD, ¿no? Fíjense que acá estamos hablando de un cuerpo número 1, un cuerpo número 2, un cuerpo número 3. Solamente para recordar que esto se debe a que cuando hacemos la operación de extrusión no estamos fusionando el sólido anterior con el sólido que estamos creando. Es decir, una vez creado el primer cilindro de la probeta, vamos a llamarla probeta o barra, cuando hacemos la segunda operación no la estamos fusionando con la primera. Entonces vamos a tener un cuerpo número 1, un cuerpo número 2 recién creado y al final también un cuerpo número 3 que tampoco ha sido fusionado con el segundo cuerpo, ¿sí? Esto es muy importante para poder realizar el ejercicio. Bien, habiendo dicho esto, entonces podemos ir a nuestra pestaña de simulación y crear un nuevo estudio. Va a ser un estudio estático, así que le damos a aceptar. Y sabemos por el enunciado del problema que toda la barra va a ser de material acero IC 1020. Entonces, teniendo en cuenta que son 3 elementos y los 3 van a ser del mismo material, simplemente le damos clic derecho, aplicar material sobre todos los cuerpos y vamos aquí a IC 1020, aplicar, cerrar. Tenemos el material definido. Ahora bien, si nosotros corremos la simulación, así tal cual como está, esto no va a ser una simulación basada en elementos de una dimensión o en elementos BIM, sino que va a ser una simulación tridimensional, dado que el problema, como lo podemos ver, es tridimensional. Lo que sucede es que estamos tratando de evaluar este problema desde el punto de vista de una dimensión, y por fortuna uno puede convertir la tridimensionalidad del problema, por lo menos en términos de elementos finitos, a elementos BIM o elementos de una dimensión. Eso quiere decir que nosotros podemos transformar cada uno de estos cuerpos, si le damos clic derecho, a cuerpos tipo BIM o elementos tipo BIM. Aquí tenemos un comando que se llama tratar cuerpos seleccionados como BIMs o como vigas. Le vamos a dar acá. Y ahora, desde el punto de vista del método de elementos finitos y de la simulación, el problema cambia. Fíjense que la barra sigue siendo en apariencia igual, pero ahora lo que tenemos es 3 vigas conectadas a través de unos nodos o de unas juntas. Son 3 vigas que casualmente son vigas cilíndricas, pero la oportunidad de poder convertir estos cuerpos de estos cuerpos tridimensionales a cuerpos unidimensionales en términos de simulación o en términos numéricos es que podemos obtener los resultados que estamos buscando, y además podemos comparar cómo es el cálculo analítico con el cálculo numérico. Entonces hay que verificar simplemente que las juntas estén en donde deben estar.
Las juntas del medio son de color púrpura porque implican una conexión entre dos o más elementos, mientras que las juntas que están en los extremos implican que no hay conexión con nada, lo cual es lo correcto y lo conducente en este ejercicio. Vamos a empotrar los extremos de la barra. Esto se hace con una sujeción fija o con un fixture de Fixed Geometry. Entonces verificamos que estamos hablando de Fixed Geometry. Seleccionamos la primera junta y luego la segunda, que son los extremos de la barra, y le damos aceptar. Ya con esta condición estamos estableciendo que la barra está empotrada en ambos extremos. Por más fuerzas internas que haya, por más gravedad que haya, por más aplicación externa de fuerza que haya, las juntas que están en los extremos nunca se van a mover, que es lo que corresponde a una situación en donde hay empotramiento. Ahora vamos con las cargas. De acuerdo al problema, si lo vemos desde este punto de vista, sabemos que hay unos 50.000 newtons aplicados a la izquierda justamente en este punto, mientras que hay unos 100.000 newtons aplicados hacia la derecha en esta junta o en este punto. Entonces vamos con el primero. Voy a las cargas externas, fuerza, y aquí puedo elegir si quiero la fuerza en una cara, en una junta o en la viga completa. Voy a elegir la junta. Elijo esta junta que corresponde a este punto de los 50.000 newtons. Y necesito una referencia a nivel de planos para poder decir que la fuerza va en sentido menos z o al menos hacia la izquierda, ¿no? Entonces aquí marco la referencia en esta casilla rosada. Y digo que la referencia va a ser cualquier plano normal a la dirección que yo deseo. Por ejemplo, quiero marcar esta cara. Y marco esa cara porque luego voy a definir que normal a esa cara, de manera perpendicular a esa cara, voy a aplicar unos 50.000 newtons en esta junta que ya he definido. Entonces busco acá los comandos de fuerza. Y aquí tengo justamente fuerza normal al plano seleccionado. Este plano es la cara que acabo de seleccionar acá. Lo activo. Veo que la fuerza está en la dirección que deseo, justamente hacia la izquierda, lo cual significa que no tengo que hacer ninguna modificación, salvo establecer que su magnitud es de 50.000 newtons. Y le doy a aceptar. Ya tengo la primera fuerza definida. Vamos con la segunda. De nuevo voy a cargas externas, fuerza. Establezco la junta como punto de aplicación de la fuerza. Sería esta segunda junta púrpura. Como plano de aplicación, o mejor dicho, como plano de referencia, puede ser esta misma cara, puede ser esta cara también. Voy a colocar esta cara para que veamos que no es la cara en sí misma lo que importa, sino el plano en donde descansa, que va a ser el plano de referencia. Y ahora activo que normal ese plano. Veamos la fuerza, ¿sí? Parece está justamente hacia la izquierda la fuerza. Entonces necesito revertir la dirección. Ahora sí, en ese plano y en ese punto voy a aplicar, o normal al plano, y en ese punto voy a aplicar unos 100.000 newtons de fuerza, ¿ok? Y le damos a aceptar. Con esto definido, entonces ya prácticamente lo que haría falta es un mallado. Y aquí también vamos a observar algo diferente porque a diferencia de un mallado de un objeto tridimensional, cuando mallamos elementos tipo BIM, la malla se hace automáticamente y de forma inmediata, tal cual como los software que se encargan de simulación de estructuras metálicas, como Robot, como SAP 2000, es exactamente lo mismo. Fíjense que la apariencia cambia, pero es solamente la apariencia gráfica. En el fondo, SolidWorks ha almacenado la información de la geometría, particularmente de la sección transversal de cada elemento, y luego lo va a tratar de manera numérica, sin importar la apariencia del sistema como tal, ¿no? Solamente que a nivel gráfico esto te lo plantea como si fuese una conexión de tuberías cilíndricas
o como una geometría cilíndrica como tal, pero realmente no es este problema gráfico el que vamos a resolver, sino el anterior, el que hemos visto acá en nuestro modelo inicial. Pero la forma en particular a través de la cual SolidWorks Simulation te explica o te explicita que esto va a ser manejado como elementos tipo BIM es a través de esa gráfica cilíndrica que hemos visto anteriormente. Y ya lo que nos hace falta simplemente es correr la simulación. Entonces, como ventaja de elementos BIM es que la simulación, cuando está configurada de esa manera, es muy rápida, muy veloz. Obviamente estamos tratando de simular elementos unidimensionales y no elementos tridimensionales. Y aquí, bueno, nos arroja unas gráficas muy particulares para los elementos vigas que voy a configurar un poco para que, digamos, definamos mejor la escala de deformación por un lado y la escala de los resultados por otro lado, ¿no? Entonces aquí estamos hablando del esfuerzo máximo, tomando en cuenta los esfuerzos de flexión y los esfuerzos axiales. ¿Ok? Sabemos que en este caso prácticamente lo que está predominando en el problema son esfuerzos axiales, pero vamos a cambiar un poco la gráfica. En primer lugar, me gustaría que los resultados fuesen en megapascal. Luego quisiera que la escala de deformación fuera 1,1 o la escala real. Aquí en la segunda pestaña simplemente quiero que sea una escala flotante con una cifra decimal. Y con todo esto configurado, le voy a aceptar y ya tenemos algo un poco más razonable. Y vemos que tenemos la escala de esfuerzos que va desde 19 hasta 158. ¿Ok? Luego podemos hacer lo mismo con la gráfica de desplazamiento. Si vamos acá y la activamos, vemos que de manera predeterminada la escala está alta, la escala de deformación, y esto está en escala científica, los resultados. Vamos a cambiarlo. Le damos clic derecho, editar definición. Necesito que la escala de deformación sea 1,1 o una escala real. Podríamos definir los desplazamientos como desplazamientos resultantes o bien como desplazamientos en X, que también correspondería a lo que estamos buscando, pero digamos que en este caso lo que predomina, ya lo sabemos, es el esfuerzo y el desplazamiento en dirección no X sino en dirección Z, así que vamos a manejarlo de esta manera, así tal cual como está. Y a nivel de escala de resultados me conviene una escala flotante de unas 3 o 4 cifras decimales, ¿no? Porque estamos hablando de unos desplazamientos bien pequeños. Le damos a aceptar. Y sabemos que por el enunciado del problema necesitamos conocer las fuerzas de reacción en ambos extremos. Y bueno, para buscar estas fuerzas resultantes en los extremos de la barra, simplemente vamos a la carpeta resultados, clic derecho, y podemos buscar este comando que se llama listar fuerza resultante, que es básicamente buscar las fuerzas de reacción. Así que si marcamos este primer nodo o junta y este segundo nodo y le damos update o calcular, encontramos que la fuerza resultante, por lo menos en el extremo izquierdo, es de unos 9580 newtons, que sería básicamente lo mismo para el eje Z, que es donde está, digamos, coincidiendo el eje longitudinal de la barra. Y en el lado derecho tenemos unos 59.600 newtons aproximadamente. Si comparamos estos resultados con lo obtenido en el ejercicio de la barra doblemente empotrada, pero realizado a través del método de la rigidez directa, obtenemos que en efecto la RF1 o fuerza de reacción 1 es unos 9583 y la fuerza de reacción 2 o RF2 es 59.583, muy cercanos a los 59.600 que estamos viendo acá, ¿sí? Por lo menos entonces
a nivel de fuerzas de reacción estamos obteniendo lo mismo. Vamos a investigar los desplazamientos. Desplazamientos es el punto 2 y el punto 3. Recordemos que el punto 2 y punto 3 corresponden al punto A en este caso y el punto B en este caso. El desplazamiento en A sería 0.012 y el desplazamiento en B sería 0.06. Vamos a verificarlo en SolidWorks. Entonces, cuando vamos a la gráfica de desplazamientos, simplemente la activamos y lo que podemos hacer es clic derecho, probar. Vamos a tratar de ordenar esto un poco, de reorientarlo un poco, y vamos a observar que si marcamos este nodo, tenemos en efecto un desplazamiento de 0,012 milímetros, y si marcamos este segundo nodo o junta, tenemos un desplazamiento de 0.0593, que es muy cercano si lo redondeamos a 0.06, ¿sí? Y aquí corroboramos entonces el resultado del punto 2 y punto 3 o del punto A y punto B de la barra doblemente empotrada, ¿sí? Y nos faltaría entonces verificar los esfuerzos axiales en cada uno de los miembros estructurales. En el primero es 19.52 megapascal, en el segundo es 158 megapascal y en el tercero 74 megapascales, ¿sí? Entonces eso lo podemos observar si nos salimos de acá y luego vamos a nuestra gráfica de esfuerzos. Clic derecho, probar. Y podemos marcar como son esfuerzos axiales, es válido en cualquier parte longitudinal del elemento, así que si marcamos acá este nodo, tenemos entonces en efecto 19.5 megapascales. En esta segunda barra tenemos 158.8 megapascales y en esta tercera barra tenemos unos 74 megapascales, ¿sí? Entonces aquí también estamos certificando los resultados obtenidos a través del método analítico. Solamente como un extra podemos ver que es posible obtener una gráfica de fuerzas axiales o un diagrama de fuerzas axial aprovechando que el ejercicio fue realizado con elementos tipo BIM. Y podemos ir aquí a la carpeta resultados, definir diagrama de elementos BIM. Y si lo que me interesa saber son fuerzas axiales, elijo ese comando para todos los elementos y le damos a aceptar. Si no vemos nada es porque estamos en el plano erróneo, pero simplemente moviendo el plano, aquí estoy tocando las flechitas del teclado, vemos que ya simplemente era una cuestión de reorientación. Y los esfuerzos, perdón, las fuerzas axiales obtenidas son las que veo por acá, ¿no? Podría modificar esta gráfica, le doy doble clic, flotante con una cifra decimal y veo que en efecto aquí estamos hablando de unos 400 newtons, mientras que en el medio la barra central experimenta aproximadamente unos 40.000 newtons y el sentido contrario, lo cual significa el cambio, lo que implica este cambio de signo. Aquí tenemos unos 59.600 newtons como fuerza axial, ¿sí? Entonces también esta es una manera muy simpática de observar cuál es la fuerza axial en cada uno de los tramos de la barra doblemente empotrada. Y con esto entonces terminamos el ejercicio y hemos verificado la correspondencia entre el método de rigidez directa y el método de numérico realizado por SolidWorks Simulation, a sabiendas que el método numérico de SolidWorks Simulation no es el de rigidez directa, sino es el de energía potencial, ¿sí? Pero se observa que hay correspondencia no solamente entre el software y el cálculo analítico, sino que también entre métodos analíticos hay correspondencia también.